Confírmenme que estoy compartiendo pantalla y me escuchan. Sí, profesor. Sí, se escucha. Ya, ok, perfecto. Ya. Esperemos que no hayan los mismos problemas del sábado, que fue general, ¿no? Bien, entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de la articulación del tobillo. Bueno, vamos a hablar de las articulaciones del miembro inferior, ¿no? En general, solo que aprovechando que nos toca hablar de tobillo y pie, vamos a hablar también un poquito más en específico de estas articulaciones. Y por tanto también de las partes blandas que existen en el pie, ¿no? Es decir, los planos musculares, así como la parte neurovascular. Y al final hablaremos un poco acerca de la articulación que nos faltaría, que es la de la cadera, ¿no? Si bien es cierto, ya lo hablaron un poco en la región glútea, pues falta un poco detallar hacia de los ligamentos de refuerzo. Muy bien, entonces, eh, vamos a ver, tenemos que ya estos huesos ustedes los conocen, tanto en su parte anterior como en su parte posterior, ¿no es cierto? Aquí tenemos a la tibia y a la fíbula, ¿sí? Entonces, estos dos huesos largos, ya saben que la tibia es más grande, es la más grande, ¿no? En comparación con el peroneo, la fíbula. Y la diáfisis de ambos huesos van a estar cubiertas de músculo en toda su superficie anterolateral, ¿sí? La única parte que está desprovista de músculo es la parte medial, o sea, la parte anteromedial, que es la zona que comúnmente se conoce como canilla, ¿no? Por eso es que acá en esta zona tenemos directamente debajo de la piel el hueso, desde la rodilla hasta el tobillo. Por eso que esta zona es fácilmente, cuando se lesiona, cuando hay una herida en esta zona, en la zona pretibial, es un tanto difícil la cicatrización, ¿no? Porque no hay mucho colchón en esa zona, pues, ¿no? Bien, entonces el extremo proximal de la fíbula no forma parte de la articulación de la rodilla, ¿no? No se olviden. Pero en la parte distal, sí, la fíbula forma una gran parte relevante de lo que vendría a ser la articulación del tobillo, ¿no? Entonces la tibia y la fíbula se mantienen unidas en toda su longitud por una membrana, ¿no? Que es la membrana interósea, algo semejante a lo que pasaba en la ulna y el radio, ¿ya? Entonces tenemos la membrana íntea, ahí está, y tenemos a las articulaciones tibiofibular proximal, que es una articulación sinovial, ¿sí? Mientras que en la parte distal tenemos a la articulación tibiofibular distal. ¿Qué tipo y género es? ¿Alguien que quiera responder? Tipo y género de la articulación tibiofibular distal. ¿Alguien? Ingresó Zipán, ingresó Silvia Torres, ingresó Alison Zapata. ¿Alguno de esos tres ingresó? Ok, entonces ya eso es falta. Bien, entonces la articulación tibiofibular distal vendría a ser una articulación fibrosa, ojo, no se olviden, ¿no? La articulación tibiofibular distal no es sinovial, sino es fibrosa y es ligamentosa o ligamentaria, ¿no? Bien, entonces la articulación tibiofibular distal, acá está, ¿ya? Esta articulación tiene muy poco movimiento, tiene escaso movimiento, por lo mismo que es una articulación fibrosa, ¿ya? Entonces, en la parte distal, la tibia y la fíbula van a estar fuertemente unidas mediante el ligamento tibio-fibular anterior y el ligamento tibio-fibular posterior, ¿ya? Entonces, estos extremos protruyentes, miren, de la tibia y la fíbula, que sobresalen a cada lado, esos son los maleolos, ¿no? Tenemos entonces al maleolo medial y al maleolo lateral. Eso ya lo conocían ustedes. Entonces, la superficie articular para la articulación del tobillo vendría a estar formada por esta amplia zona, ¿no? Que algunos conocen como la mortaja del tobillo, ¿no? ¿Ya? O sea, forma esta amplia incisura, esta curvada, ¿no? Curvada en la superficie inferior de la tibia y de la fíbula, ¿no? Las superficies internas de los maleolos medial y lateral. O sea, maleolo medial de la tibia, maleolo lateral de la fíbula, ¿ok? Entonces,
Miren cómo eso es parte de la articulación del tobillo, ¿no? Ahora vamos a ver cómo es que la tibia y la fíbula forman la articulación del tobillo con este hueso, este hueso. Ese hueso es el astrágalo, ¿no? El hueso astrágalo, también conocido como talus, ¿ya? El hueso astrágalo es un hueso muy interesante, es un hueso un tanto complejo, ¿no? Por sus formas, por su disposición, ¿ya? Pero nada difícil, nada complicado de aprender definitivamente. Entonces, acá vemos al astrágalo que está debajo y detrás del, eh, por detrás del mismo, o sea, detrás del astrágalo tenemos al calcáneo, ¿no? Que es el hueso que forma el talón, ¿ok? Entonces, estrictamente quienes forman la articulación del tobillo no se olviden que es la tibia, la fíbula y el astrágalo. Por eso algunos conocen a esta articulación como la tibio-peroneo-astragalina, ¿no es cierto? Bien, entonces luego vamos a conocer a los huesos del tarso en un ratito, a todos los demás huesos del tarso, al escafoides, a los cuboides, a las cuñas también, ¿no? Entonces ahí vemos al astrágalo. Vamos a verlo con un poquito más de detalle al hueso astrágalo. Ahí está la cabeza del astrágalo, el cuello del astrágalo. Y miren cómo el astrágalo tiene tres superficies articulares. Uno para la cabeza, uno en la zona de la cabeza, ¿ok? Otra en la parte inferior, ¿ya? Que sería para el calcáneo. Y dos en la parte superior, ¿ya? Estas de acá, ¿no? Que se articularía con la tibia y la fíbula, ¿no? Formando la articulación tibio-peroneo-astragalina. Articulación tibio-peroneo-astragalina, ¿de qué tipo y género es? ¿Alguien? ¿Alguien que quiera opinar? Gaby. Fibrosa, ligamentosa. No, la tibio-peroneo-astragalina. O sea, recuerda que acá va a venir la tibia y acá el peroné, ¿no? Entonces, toda esta articulación, ¿qué tipo es? A ver, Maricielo. Es sinovial troclear, Troclear, ¿no es cierto? Claro, Ujú. así es, troclear, ¿no? Por eso una trocleartrosis, ¿ok? Entonces, en efecto, ya la articulación tibio-peroneo-astragalina. Entonces ahí está la cara articular para la tibia y la fíbula, ¿no? El peroné. Entonces, esta es la zona de la articulación que va a permitir la inversión y la eversión. Ahí está. Ahí sí es obviamente la articulación del tobillo, no de la rodilla, ¿no? Ya hay un error en el video. Entonces, ahí está, ahí tenemos a nuestro astrágalo, sus componentes ligamentosos y la articulación completa, ¿no? Tibio, peroneo, astragalina. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos a la articulación del tobillo completa, ¿sí? Se le ha retirado parte de su cápsula articular y se está dejando las partes más engrosadas, que son estos ligamentos que están hacia los lados, muy importantes estos ligamentos, y acá los vamos a estudiar. Entonces miren, como en la misma articulación tibio-peroneo-astragalina, acá en la parte frontal de la articulación vemos cómo se da la flexión plantar, ¿no? La flexión plantar, ¿ok? Ahí está ese movimiento de flexión plantar o plantiflexión, y aquí en la parte de atrás vemos cómo se da la dorsiflexión, ¿no? Como la zona de la dorsiflexión del. ¿Ok? Entonces, en la cara lateral de la articulación vemos cómo se mantiene unida mediante los ligamentos talofibulares, talofibular posterior, talofibular posterior, y también va a haber un talofibular anterior. ¿Ven? Esos ligamentos de refuerzo son bien importantes. ¿Ok? Mientras que en la cara medial de esta articulación acá va a estar unido mediante este gran ligamento, este ligamento bien importante, que es el ligamento deltoideo, ¿ya? El ligamento deltoideo que va a unir a una amplia zona entre el astrágalo y el malleolo medial. Entonces, este ligamento deltoideo está compuesto de 4 porciones. ¿Cuáles son? ¿Quién me lo dice? El ligamento deltoideo es importante, ojo, bien importante la articulación del tobillo, siempre es pregunta de examen. Ligamento deltoideo, ¿quién me dice sus 4 porciones del ligamento deltoideo? A ver, Alison, ¿de dónde salió Alison? Has llegado tarde, ¿ah?
Buenas tardes, profesor. El ligamento deltoideo son 4 ligamentos: A ligamento ver, tibio-talar, ligamento tibio-calcáneo y ligamento tibio-clavicular, ligamento tibio-talar anterior. ya. A ver, ¿puedes volver a repetirlos? Sí, sería el ligamento tibio-talar posterior y ligamento tibio-calcáneo y ligamento tibio-clavicular y ligamento tibio-talar anterior. Muy bien, ¿no? Entonces, en efecto, ya el ligamento deltoideo estaría compuesto. Primero que el ligamento deltoideo es este gran ligamento de refuerzo en la parte medial, ¿no? Ya que se une no solo a un área amplia en el astrágalo, sino también en los huesos adyacentes que están abajo y al frente, como luego lo vamos a ver. Entonces, tendría su componente tibio astragalino o talar, tibio astragalino anterior, tibio astragalino posterior. Se va hasta adelante y llega al tibio navicular o escafoideo y hasta atrás el tibio calcáneo, ¿no? Recuerden que el hueso calcáneo va a estar acá abajo. Entonces son los 4 componentes del ligamento deltoideo, ¿ya? El ligamento deltoideo es bien importante, muy importante, ¿ya? Entonces, los ligamentos de la articulación del tobillo van a asegurar de que el astrágalo no pueda hacer esto, ¿no? No pueda ir de lado a lado, no se balancee, no avance o retroceda, ¿ya? En relación tanto con la tibia y la fíbula. Y ahí tenemos una relación del tobillo, ¿no? Es para evitar esto, ¿no? Para graficar cómo evitan estos ligamentos esos cambios, ¿no? Y bueno, acá tenemos una articulación del tobillo con su cápsula articular intacta y el resto de los huesos en su lugar. Entonces vemos como la articulación del tobillo en la parte anterior es laxa, ¿ya? También es laxa en la cara posterior. Entonces justamente esa laxitud en esas dos caras es que permite de que haya dorsiflexión, ¿no? La dorsiflexión y también la plantiflexión, ¿no? Ok, muy bien. Entonces seguimos. Bien, continuando con los huesos de la zona del tobillo, es decir, los huesos del retropié, ¿sí? Vamos a ver ahora las dos articulaciones que hacen la inversión y la eversión. Entonces, una de ellas está directamente debajo del astrágalo, que es la articulación talocalcánea, vamos a ver. Y después hay otra que va a estar por la parte delantera del astrágalo en relación con el hueso escafoides, ¿ya? Bien, entonces vamos a reconocer un poquito acerca de los demás huesecillos que están en el tarso, ¿ya? Ya hemos visto al astrágalo, ya hemos visto al calcáneo, al escafoides, y por delante del escafoides es que tenemos estos 3 huesecillos, que son las cuñas o huesos cuneiformes, ¿no? Primero, segundo y tercero, o medial, medio, intermedio y lateral, ¿no? Están los huesos cuneiformes y el hueso cuboides, ¿ya? Y el hueso cuboides, ahí está. Ok, entonces los huesos cuneiformes y el hueso cuboides, ¿ya? Entonces ahí están todos los huesos del tarso, ¿no? El astrágalo, el calcáneo, el escafoides, los 3 cuñas y el cuboides, ¿ya? Bien, entonces continuamos, vamos a dar un vistazo a lo que sería el calcáneo, ¿no? Entonces ahí está, miren el calcáneo. En la parte anterior del calcáneo, miren, el calcáneo es un hueso largo, o bueno, alargado, duro, con una bastante fuerte, ¿no? Sobre todo porque es un hueso que va a soportar el peso del cuerpo. Entonces, el calcáneo, miren, en su cara medial, en la parte medial, es que va a tener esta prominencia, ¿no? Esto es típico, es característico. Esa prominencia es para que pueda recepcionar o recibir al astrágalo. Es lo que se conoce como el sustentáculum tali, ¿no? O el sustentáculo del astrágalo. Es en la parte
medial de el hueso calcáneo, no se olviden de eso, ¿ya? Esa prominencia ósea, ¿ok? Entonces, en la parte anterior del calcáneo está, ¿ya? El sustentáculum tali. Bien. Ahora, en la parte anterior del calcáneo, miren, esto representa las superficies articulares, ¿no? En la parte anterior del calcáneo hay una superficie articular para el hueso cuboides y en la cara superior hay dos superficies articulares. Una es para el astrágalo, ¿ya? Que en realidad las dos son para el astrágalo, ¿no? Una más pequeña al frente y otra más grande que está por detrás, ¿ya? Entonces, la mayor de estas dos superficies, junto con la superficie correspondiente para la parte inferior del astrágalo, van a formar la articulación talocalcánea. Talocalcánea, ¿ya? La articulación talocalcánea. Entonces ahí está, ¿ven? Ahí está el astrágalo o talus y está el calcáneo, ¿no? La articulación talocalcánea. Ven cómo la cabeza del astrágalo encaja en una hendidura, ¿no? En esa hendidura que se ha observado al haber retirado el astrágalo, ¿ya? Formada por la superficie del calcáneo y el astrágalo, ¿no? Y entra a tallar, además de esto, el escafoides acá, ¿ya? Ven el escafoides. Entonces, esta hendidura ya sirve para el escafoides, ¿no? Formando en parte lo que sería lo que vamos a ver luego, que es la articulación medio tarsiana, ¿no? La articulación de Chopard. Es decir, la articulación parte de la articulación de Chopard, la que se da entre el astrágalo y el escafoides, ¿ya? Muy bien. Entonces, miren, ahí tenemos astrocalcáneo y escafoides, ¿ya? O hueso navicular, ¿no? Ahí se ha retirado el astrágalo para que vean la zona donde, cómo es que el astrágalo serviría como un hueso clave, ¿no? Entre estos dos, entre el escafoides y el mismo calcáneo. Por eso algunos le llaman a todo esto la articulación talo-calcáneo-navicular. Talo-calcáneo-navicular. Bien. Y entre el sustentáculum tali y el mismo escafoides vamos a tener elementos de fijación o elementos de soporte, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Ahí está la articulación talo-calcáneo-navicular. Ya, ahí están, miren. Entonces, ahí está la vinculación con la presencia de los ligamentos de refuerzo, ¿no? Ahí está el calcáneo, la zona donde entraría el astrágalo y esta concavidad del escafoides, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, mira esta parte o esta estructura ligamentosa fuerte que va entre el calcáneo, zona del sustentáculum tali, y el navicular, ese ligamento calcáneo navicular, ya es un fuerte ligamento, ¿ya? Que forma parte de la articulación taleo-calcáneo navicular, ¿ya? A esto es lo que antes también le decían a este ligamento calcáneo navicular, parte del ligamento de resorte, ¿no? ¿Ya? Que va a ayudar a sostener la cabeza del astrágalo. Ahí están los lugares de donde a dónde van, ¿no? Irría desde el calcáneo hasta el escafoides, ¿ya? Es lo que antes le decían el ligamento de resorte. Bien, entonces, el movimiento que ocurre en estas articulaciones talocalcánea y talocalcáneo navicular sería ese movimiento de balanceo que tiene lugar en un eje oblicuo, ¿ya? En ese eje, en un eje oblicuo. Entonces, esta barra muestra la posición del eje, que es oblicuo al eje longitudinal del pie, tanto en este plano como en este plano, ¿no? ¿Ya? Entonces, ven, en ese movimiento de balanceo es el que se daría entonces en la articulación talocalcáneo navicular, ¿ya? Ese movimiento de inversión y eversión, ¿no? Ok, yo creo que queda claro, ¿ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces seguimos. Bien, entonces volvemos nuevamente a nuestro ligamento deltoideo completo, ¿ah? Ok, esta es la parte que vimos antes, que va desde el maleolo, ¿ya? Desde el maleolo medial hasta el astrágalo, ¿no? Entonces, además,
partes del ligamento deltoideo se van a abrir abajo hacia el sustentáculum tali del calcáneo, hacia adelante, hacia el escafoides, ¿no? De manera entonces, de manera tal de que todo este ligamento deltoideo va a sostener a 4 huesos en total, ¿no? Miren, ve, ahí están todas las inserciones del ligamento deltoideo, del mariolo medial, astrágalo, escafoides, astrágalo, calcáneo, ¿no? Por eso decíamos un componente tibio, astragalino anterior y posterior, ¿ya? Muy bien. Mientras que en la cara lateral, ahí tenemos la zona de la cara lateral, hay dos ligamentos importantes, el calcáneo fibular, ¿sí? Que se extendería desde el malleolo lateral hasta el lado del calcáneo, ¿sí? Y el otro que sería este ligamento fuerte, miren que ahorita lo van a ver, que es el ligamento interóseo, talocalcáneo interóseo, talocalcáneo interóseo. ¿Ya? Ese va desde entre el calcáneo y el mismo, entre el calcáneo y el mismo astrágalo, ¿ya? Es un ligamento un tanto intraarticular, ¿ven? Ahí se ve, hay que levantar al astrágalo para poder verlo, ¿no? Se retira el astrágalo. Entonces, el ligamento talocalcáneo interóseo estaría dentro de la articulación talocalcánea, ¿no? Muy bien, entonces, ahora que ya hemos, bueno, ahí está, ¿eh? Ya, ahí está el talocalcáneo, dentro de la articulación talocalcánea, talocalcáneo navicular. Bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, entonces, visto esto, ya vistas las articulaciones del tobillo, las que hacen la zona de la inversión y la eversión, vamos a ver brevemente las articulaciones que restan del tarso, ¿no? Entonces teníamos el escafoides, sus vecinos que son las cuñas, ¿sí? Y el cuboides, casi no hay movimiento en estas articulaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque todas estas articulaciones de qué tipo y género son, entre el escafoides y las cuñas, entre las mismas cuñas, entre las cuñas y el cuboides. ¿Qué tipo y género son? ¿Alguien? Vamos, vamos, alguien. En su participación, ¿ah? A ver, Brigitte, no, Pamela, ¿no? Sinovial artrodia. Artrodias, ¿no es cierto? Todas ellas son artrodias, por eso tienen escaso movimiento. ¿Ya? Estas mismas de acá, ¿no? Esta de esta zona. Cuboid, las tres cuñas. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Entonces, seguimos. Muy bien, entonces ahora para hablar acerca de la zona del tobillo, más o menos ya también algo habíamos comentado en la práctica anterior acerca de los retículos, ¿no? Entonces van a existir algunas estructuras similares a unas poleas en la zona del tobillo, conocido como los retináculos, ¿ya? Entonces, acá tenemos cada uno de estos engrosamientos de la misma fascia, conocido como los retináculos extensores, ¿no? Entonces, estos retináculos van a servir como unas guías, ¿no? Que mantener en su lugar a los tendones, en este caso, los tendones de los músculos extensores, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, acá en la parte del frente tendríamos en la parte superior e inferior el retináculo de los extensores, ¿no? Engrosamientos localizados de la fascia profunda, ¿ya? Y en la parte lateral tenemos a un retináculo también entre el malleolo lateral y el calcáneo. Ese retináculo es para los músculos peroneos o fibulares, ¿no? Acá se van a acomodar, van a estar pasando los tendones de los dos músculos fibulares, fibular largo, fibular corto, ¿sí? A medida que van por detrás del malleolo lateral, ¿ya? Y en el lado medial vamos a ver al retináculo de los flexores, ¿no? Como se abre paso posterior al malleolo medial y el mismo calcáneo, ¿no? Entonces, el espacio inferior del retináculo de los flexores se va a dividir acá, miren cómo se divide en 4 túneles separados
¿no? 3 tendones, los vasos tibiales posteriores y el nervio van a pasar a través de estos túneles, ya en su trayecto que va desde el tobillo hacia el pie, ¿no? Hacia la planta. ¿Ok? Muy bien, será para que vean a los retináculos. ¿Ok? Una breve revisión acerca de todo lo que hemos visto hasta ahorita, sobre todo en relación con los huesos, las articulaciones, ¿no? Ahí está la parte distal de la tibia y de la fíbula, ahí está la articulación tibio-peroneo-astragalina, ya saben que es una trocleartosis, ahí está nuestro astrágalo, ya es una articulación troclear, no se olviden, ¿no? La articulación tibio-fibular diaficiaria, que sería una articulación, ya saben, es una sindesmosis membranosa, ¿no es cierto? La tibiofibular proximal, que también habíamos visto que la tibiofibular proximal es una articulación sinovial artródia, ¿ya? Pero ojo que, por ejemplo, según Moore, la fíbula no participa de la articulación de la rodilla, ¿no? ¿Ya? Articulación de la rodilla hemos hablado en la anterior práctica. En esta articulación tibiofibular distal y nuestros ligamentos de refuerzo, ¿no? Los ligamentos tibiofibulares, y ahí está el talofibular anterior, talofibular posterior, ese era el tibiofibular anterior, ¿sí? Y el ligamento deltoideo, no se olviden del ligamento deltoideo, ¿ok? Bien, tenemos al calcáneo, el cuboides, las 3 cuñas y el hueso escafoides o navicular, ¿ya? Muy bien. La zona de la articulación talocalcáneo-navicular, ¿ya? Con su ligamento de refuerzo, el ligamento calcáneo-navicular, este ligamento calcáneo fibular y el ligamento intraarticular, mento interóseo. Están los retináculos extensores, retináculo lateral y el retináculo flexor. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces seguimos. Bueno, respecto a los vasos, yo creo que ya hemos hablado algo de acá de los vasos, pero bueno, vamos a repasar un poquito. A ver, entonces, no se olviden que acá tenemos una disección bien superficial, ¿no es cierto? Una pierna que solo se le ha retirado la piel para ver las 2 grandes venas superficiales. ¿Ya? Entonces ahí está la safena menor o externa en la parte posterior y la vena safena mayor en la parte medial, ¿cierto? Ahí está, parte medial y frontal. No se olviden, ojo, no se olviden de recordar siempre, eh, no se olviden de recordar siempre el recorrido que tiene las venas afenas. Ojo, eso siempre es pregunta de examen. Siempre. El recorrido que hacen las afenas. ¿Ya? En relación con los maleolos, en relación con en la rodilla, cómo es que van avanzando, drenan, etcétera. Bien. Entonces acá tenemos a nuestra vena safena mayor. ¿Ya? Como está pasando por delante del maleolo medial. Va por la cara medial de la pierna. Y ya sabemos en la parte proximal qué es lo que sigue, ¿no? Ahí están marcando la zona del maleolo. Safena interna o vena mayor, ¿no? Y ahí tenemos a nuestra vena safena menor, que va entre el tendón del calcáneo y el maleolo lateral. Entonces ascienden a la parte posterior de la pierna y pasa a través de la fascia profunda cerca de la rodilla para unirse con la vena poplitea, ¿no? Bien, entonces están nuestras venas superficiales. Se ha retirado la grasa subcutánea de la parte posterior de la pierna para poder ver a la vena safena menor, así como eh, cómo es que reciben estas venas perforantes, ¿no? Que van desde los compartimientos musculares profundos, profundo a la fascia, ¿no? A la fascia profunda de la pierna. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos a la zona poplitea.
¿no? A la zona poplitea y tenemos, miren, a la arteria poplitea. Ya saben que la arteria poplitea es la estructura más profunda del hueco popliteo, ¿sí? Es la más anterior, la más profunda. Entonces, y de la arteria poplitea es que van a salir las tres arterias principales que van a dirigirse a la pierna y luego al tobillo, ¿no? Entonces, miren cómo la arteria poplitea acá está, acá se ha retirado casi todo el contenido de la fosa poplitea. ¿Ya? Miren cómo pasa entre las dos cabezas del gastrocnemio que se acaba de retirar, ¿ya? Y seguimos como miren cómo la arteria poplitea desciende por la parte posterior del músculo popliteo, corre a través de este arco fibroso que es del sóleo, ¿ya? Se retira el sóleo y en el borde inferior del músculo popliteo la arteria poplitea emite una gran rama hacia adelante que es la arteria tibial anterior. Luego la vamos a volver a ver. Y de la arteria poplitea continúa hacia abajo, dividiéndose en una arteria fibular o peronea y una artibial posterior. Sí, justo por detrás de los músculos posteriores profundos, ¿no? ¿Se acuerdan? Los músculos profundos en la cara posterior son el flexor largo de la luz, el flexor largo de los dedos y el tibial posterior, ¿no? Entonces ahí la arteria tibial posterior va a discurrir por la cara posterior de la pierna, ¿sí? Va a estar cubierta por un tabique intermuscular, ¿no? Ahí está. Ok. Entonces, a medida que discurre hacia el lado medial del tobillo, la arteria tibial posterior se encuentra justo por detrás de el músculo o el tendón del tibial posterior, ¿sí? Y en el tobillo la arteria va a ingresar a través de este retináculo flexor, ¿sí? Y después ingresa ya al pie como arteria plantar medial y plantar lateral. Aunque ya lo vamos a ver luego. Ahí están la arteria plantar medial y la arteria plantar lateral. Siendo la lateral más gruesa. Okay. Y bueno, la otra, la arteria fibular, ¿no? La arteria fibular, miren cómo va lateralmente. Va a ir por debajo del flexor largo del dedo gordo, ¿ya? Ahí se retira el flexor largo del dedo gordo para que vean cómo va pegadita cerca a la fíbula, ¿no? Y ahí va a dar numerosas ramas musculares que terminan por detrás del maleolo lateral, ¿ok? Y finalmente la arteria tibial anterior, ¿no? Ahí está la arteria tibial anterior, la vimos naciendo de la arteria poplitea y después va a penetrar la membrana interósea, ¿sí? Para ir al frente, al compartimiento anterior. Entonces acá va a estar emergiendo y la arteria tibial anterior va a descender va a descender entre el músculo tibial anterior y los extensores largos de los dedos. Ahí está nuestra arteria tibial anterior. Y desciende entre los músculos que hemos mencionado y en el tobillo la arteria tibial anterior va a pasar por debajo del retináculo de los extensores y después se empieza a llamar arteria pedia o dorsal del pie, que ya luego veremos, ¿no? Ok, ahí está, arteria pedia. Muy bien. Seguimos. ¿Qué ocurre con los nervios en la zona de la pierna y después en el tobillo? No se olvide que en la fosa poplitea venía el nervio isquiático, ¿no? El nervio isquiático se acaba dividiendo en dos, en un nervio tibial y en un nervio fibular, ¿ya? O fibular común, ¿ya? Entonces, estos nervios, nervio tibial sobre todo, va desapareciendo junto con los vasos popliteos que ahorita vamos, ¿no? Nervio tibial. Entre las dos cabezas del gastrocnemio, miren, ahí está junto con la arteria poplitea, ¿ya? Entonces, y de igual manera pasa algo semejante con el nervio fibular común, ¿no? ¿Ya? Que va a pasar, como vamos a ver luego, por debajo del músculo fibular largo. Entonces, seguimos al nervio tibial,
se retira al gastrocnemio y al sóleo, y miren cómo el nervio tibial sigue el mismo curso que la arteria tibial posterior. Entonces el nervio pasa por debajo del retináculo de los músculos flexores, justo por detrás de la arteria, ahí está, y por debajo del retináculo de los flexores el nervio tibial va a acabar dando al nervio plantar medial y plantar lateral. ¿Ok? Ahí está, plantar medial y plantar lateral. Entonces en la pierna el nervio tibial inervaría al gastrocnemio, al músculo plantar, al sóleo, los tres más profundos, ¿no? O sea, el tibial posterior, el flexor largo de los dedos y el flexor largo del hallux. Bien. Ahora veamos al nervio fibular común. Entonces, el fibular común, al pasar por debajo del fibular largo, del muslo fibular largo, entonces, miren ahí el nervio fibular común se divide en dos, en un fibular superficial y en un fibular profundo. ¿Ya? Entonces, el fibular superficial va a descender por debajo del fibular largo, del músculo fibular largo, y emerge por acá. Ahí está. Continúa hasta el pie, siendo un ramo sensitivo, ¿no? Como ya luego lo vamos a ver al final. Entonces, ¿a quiénes inervaría, qué músculos inervaría el nervio fibular superficial? Fibular es largo y corto, ¿no? A los músculos fibulares largo y fibular corto. Mientras que el fibular profundo va a pasar por debajo del fibular largo, ahí está, de nuevo, y por debajo del extensor largo de los dedos. Entonces miren el nervio fibular profundo, como está, acá va a estar en relación con la arteria tibial anterior, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí el nervio fibular profundo va a emerger medial a los vasos tibiales anteriores y medial a la tibia, al músculo tibial anterior también, ¿no? Entonces el nervio fibular profundo va a seguir el mismo curso que los vasos tibiales anteriores. Por eso que antes al nervio fibular profundo también le decían el nervio tibial anterior, ¿no? Entonces desciende por la pierna, por debajo del retináculo de los extensores. Entonces el nervio fibular profundo inervaría al tibial anterior y al tercer peroneo, ¿no? También. Okay. Bien. Una pequeña revisión sobre esto último que hemos visto. Ahí está nuestra safena menor, la vena poplitea, ahí está el nervio tibial y peroneo, ¿no? Ahí está la arteria poplitea, entre las dos cabezas del gastrocnemio, dando la arteria fibular y la arteria tibial posterior, y esa tibial posterior finalmente da la plantares, ¿no? La plantar medial y plantar lateral. Que tenemos ahí a la arteria tibial anterior, la división de nuestros nervios en tibial y peroneo, nervio tibial que finalmente da también los nervios plantar medial y plantar lateral. ¿Ok? Muy bien. Y ahí está nuestro nervio fibular común, que da el fibular superficial y fibular profundo. Muy bien. Muy bien. Muy bien, entonces seguimos. Seguimos ahora con nuestro pie. ¿Ya? Avanzamos con el pie. Entonces tenemos acá a la zona del medio pie y el antepié. Sería la zona hacia los dedos, ¿no? Entonces, lo que se está señalando está en relación con los huesos del tarso que faltaban, ¿no? Ok, entonces, a ver. Seguimos ahora después de estos huesos del tarso con los huesos del metatarso. Bueno, ya esa es una vista plantar de los huesos del tarso.
Ahí está, ¿no? Una vista medial. Ya, entonces ahora sí vean los huesos del metatarso. De los 5 metatarsianos, el más grueso, el más ancho, el más voluminoso es el primer metatarsiano, ¿no es cierto? Pues viene el segundo, que es el más largo, ¿ya? Y después tercero, cuarto y quinto, ¿no? Entonces, las zonas de la base de los metatarsianos se articulan con las uñas y con el hueso cuboides, ¿no? Esta articulación que se forma acá tiene un nombre, ¿no? Que es la articulación tarso-metatarsiana, o también llamada la articulación de Lisfranc, ¿no? Esta articulación, ¿de qué tipo y género es? ¿Alguien? Justo te iba a preguntar, a ver qué dices, Vilches. Cuboide metatarsiana. Ya, entre el cuboides y el metatarsiano, ¿de qué tipo y género son, Vilches? No entiendo, no entiendo. Vuelvo a repetir la pregunta. No entiendo. Tipo y género de articulación. O sea, ya, mira, la articulación que se da entre el cuboides y los metatarsianos, ¿de qué tipo y género es? Cuneo No sé si no. metatarsiana. Ya, ese es el nombre de la articulación, pero ¿qué tipo y género son? Pues así como hay las articulaciones sinoviales condilias, trocleares, fibrosas. ¿Qué tipo y género será esa articulación? Sinovial, Sinovial. Condyle. sinovial, ¿qué más? Entre la cuña y los metatarsianos, ¿será condilia? Escafoide. No, fíjate bien. No. Entre la cuña y los metatarsianos, a ver, Gaby. Sinovial, artrodia. Artrodia, ¿no es cierto? Toda esta articulación, todo esto, ojo, todo, o sea, entre el tarso, los huesos del tarso y los metatarsianos, toda esta articulación es una articulación artrodia, ya es sinovial artrodia, ya, no se olviden, artrodia, esa es la famosa articulación de Lisfranc, ¿no? Articulación de Lisfranc. Muy bien, ahí tenemos. Y la otra característica también es que el quinto metatarsiano tiene este tubérculo, ¿no? Tiene una prominencia ahí el quinto metatarsiano, ¿ya? Tiene una saliente, ¿ya? Entonces, en la base del quinto metatarsiano, ¿no? Hay un tubérculo ahí, ¿ya? Ahora miren una cosita más, como los metatarsianos son ligeramente arqueados de extremo a extremo, ¿no? Miren, tiene un cierto arco, ¿ya? Y la cabeza de los metatarsianos sobre todo, ¿ya? No están en un mismo plano, sino están arqueados, ¿no? Sus bases forman un arco de lado a lado, perdón, sus bases. Estas son las bases, cuerpo y la cabeza, ya, perdón. Las cabezas sí están como en un mismo plano, pero las bases están formando un arco, ¿sí? Al igual que los huesos del tarso, ¿ven? Entonces, ese arco que se forma ahí es el arco transversal, ¿no? El arco transversal, así se le llama, ¿no? El arco transverso, o transversal. Muy importante estos arcos en el pie, ¿no? Porque estos arcos ayudan a soportar el peso. Ahí están, las tres cuñas y el cuboides. Ahí está, entonces nuestras articulaciones tarso-metatarsianas, ya saben, sinovial artrodias, todas ellas, ¿no? Muy bien, y ahí está el arco transverso. Mientras que a los lados tenemos los arcos longitudinales, ¿no? El arco longitudinal, este caso sería el arco longitudinal medial,
¿no? Pues está la tibia y el lateral estaría por acá, ¿no? Ya, los arcos longitudinales, medial y lateral, son arcos del pie que ayudan a soportar el peso. Ojo. Y finalmente tenemos a nuestras falanges. Ya saben que en el primer dedo, el dedo gordo, el hallux, solo tiene dos falanges, una proximal y distal, mientras que los otros 4 dedos tienen la falange proximal, media y distal. ¿Ya? Y ahí están las articulaciones metatarsofalángicas. Articulaciones metatarsofalángicas, ¿qué tipo y género son? ¿Alguien? A ver, Vilches. Sinovial condilia. Ahora sí, pues no es cierto, claro, sinovial condilia. ¿Y las interfalángicas, qué tipo y género serían, Vilches? Sinovial trocleartrosis. Trocleares, así es, ¿no? Ya, entonces, ahí tenemos, ya, no se olviden, nuestras articulaciones metatarsofalángicas, todas son condilias, y las interfalángicas, igual que en la mano, son trocleares, ya, sinovial trocleares, las interfalángicas. Es algo muy semejante a lo que ocurre en la mano, ¿ok? Muy bien. Bien, entonces seguimos hablando de los ligamentos en el pie, ¿ya? Entonces ahora que ya conocemos a todos los huesos del pie, ¿ya? Tu audio, tu micrófono, Gaby, apaga tu micrófono. Entonces, ahora que ya conocemos a todos los huesos del pie, vamos a ver a los ligamentos que están, a las estructuras ligamentosas que soportan los arcos, sobre todo del pie, ¿no? Entonces, miren, acá tenemos a un pie en el que se ha retirado a todos los tejidos blandos, ¿ya? Y todas las articulaciones. Lo único que queda son ligamentos nada más. Miren cómo en el dorso del pie hay una serie de ligamentos que están como si fueran entrelazados entre ellos, pero formando solo una capa, ¿no? ¿Ya? Cómo conectan a los huesos del tarso todos estos ligamentos entre ellos, ¿ya? Fuertes, ¿no? ¿Ya? Así como las cabezas de los metatarsianos. Y los ligamentos que están sobre el dorso del pie van a ser unos ligamentos bastante fuertes, poderosos, ¿ya? Pero en realidad los que soportan el peso no son estos, ¿no? Sino son los ligamentos que están acá abajo en la planta, que forman el longitudinal. Entonces acá tenemos, miren, en primer lugar el ligamento plantar corto. El ligamento plantar corto estaría yendo desde el calcáneo hasta el hueso cuboides, ya justo por delante del ligamento plantar corto, ya perdón, justo por delante de ese surco, este surco que forma el cuboides es para el ligamento del fibular largo, ¿no? Ese surco del cuboides, el ligamento fibular del músculo fibular largo, ese que cruza toda la planta, ¿no? Bien, entonces está el ligamento plantar corto y delante del ligamento plantar corto tenemos a otro ligamento, ese es el surco del cuboides, ¿no? Está el surco del cuboides, ¿ya? Delante del ligamento plantar corto tenemos el ligamento plantar largo, ¿ya? Este ligamento plantar largo también se origina en el calcáneo, pero va a ir hasta la base del tercero, cuarto y quinto metatarsiano, ¿ok? Entonces el ligamento plantar largo haría puentes por debajo del tendón, también en este tendón. Ese tendón, bien importante este tendón que cruza la planta que hemos dicho, ¿no? ¿Cómo se llama ese tendón? ¿De qué músculo es? Esto es pregunta fija de examen, ¿ah? El único tendón que cruza la planta en el pie. ¿Cómo se llama ese tendón? ¿Alguien? Débora. Tendón del tibial posterior. No, el tibial posterior no atraviesa la planta. A ver, No, Gaby. no. ¿Quién fue? Hablen. Tendón del peroneo largo. Peroneo largo, así es. Ya, del peroneo largo, del peroneo lateral largo. Ya, es ese tendón que cruza toda la planta, pues. Ok, muy bien. Muy bien. Entonces, ahí está. Estaría entre el ligamento plantar corto y plantar largo también, a su vez, ¿no? ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Y ahora miren,
Hay otra estructura que es más fuerte porque es la que finalmente va a soportar el arco del pie, ¿no? ¿Qué vendría a ser esto? La aponeurosis plantar. ¿Ya? Miren que es como una hoja de tejido semejante a la de un tendón que va a estar a lo largo del pie. Se origina en el calcáneo, ¿ya? Y se expande hacia adelante, ¿no? Miren, ahí se origina en el calcáneo. Entonces se expande hacia adelante para aproximarse en las articulaciones metatarsofalángicas. ¿Ya? Entonces la aponeurosis plantar se va a abrir en 5 divisiones. ¿Ya? La mayor parte de sus fibras pasan en 2 bandas que van hacia adelante y hacia arriba, en cada articulación metatarsofalángica. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer una descripción breve nomás acerca de lo que es la aponeurosis plantar y las articulaciones metatarsofalángicas, ¿ya? Porque esto como que ya lo han visto y esto es bien teórico también, ¿ok? Entonces, ahí está este ligamento, sí es importante que sepan que existe, que es el ligamento metatarsiano transverso profundo, ¿no? Cómo se extiende desde la primera articulación hasta la quinta. Ahora miren cómo la vaina de los tendones de los plexores se insertan a lo largo de estas líneas punteadas, ¿no? Entonces, cada articulación metatarsofalángica típica tiene unas estructuras ligamentosas a los lados, que son los ligamentos laterales, ¿ya? Entonces miren cómo la articulación metatarsofalángica no puede flexionarse cuando está en una posición recta, pero sí puede extenderse, ¿no? Entonces eso es lo que en parte explica por qué nosotros nuestros dedos del pie no los podemos flexionar mucho, pero sí los podemos extender, ¿no? Y miren esta articulación metatarsofalángica cortada, ¿no? Ahí está clarísimo cómo es que esta articulación es condilia, pues, ¿no? Es un cóndilo clarísimo, ¿ya? Entonces, ahí vemos la articulación dividida, ya miren la cápsula, perdón, que se cayó, la cápsula articular que es delgada, ¿ya? En la cara dorsal y más gruesa en la parte plantar, ¿ya? Ahí está, entonces miren cómo se fija la falange proximal y cuando la articulación se extiende el ligamento plantar va a ser traccionado hacia adelante, ¿no? Bueno, entonces ahí vemos el ligamento plantar en una articulación intacta, la vaina tendinosa que está unida al ligamento plantar, ¿ya? Ya, vamos a avanzar esto porque y esta es la articulación metatarsofalángica del primer dedo. Ya miren cómo es más grande, más gruesa, porque hay acá un par de estructuras que están dentro de esta articulación que la hacen así más gruesa también. ¿Quiénes son? Estos huesecillos, ¿no? Son los famosos huesos sesamoideos, ¿no? Los huesos sesamoideos que ya saben que están incrustadas dentro del ligamento plantar, ¿ya? Ahí está. Muy bien de estos huesos sesamoideos, como vamos a ver luego, porque en estos huesos sesamoideos también se insertan tendones de los músculos propios del pie, ¿ya? Muy bien, entonces, bueno, y ahí está retomando lo que es la aponeurosis plantar, ¿ya? Miren cómo la aponeurosis plantar va hacia las articulaciones metatarsofalángicas, ¿no? Entonces, la aponeurosis plantar, a ver, vamos a avanzar esto. Ahí está, vendría a ser como una continuidad del tendón calcáneo, ¿no? Miren, ahí está el tendón de Aquiles, calcáneo, ¿no? Y aponeurosis plantar. Entonces, cuando este tendón se tensiona, algo sucede con las articulaciones metatarsofalángicas que están extendidas. Entonces, eso permite que la tracción del tendón calcáneo se transmita directamente a la cabeza de los metatarsianos, ¿no? Ustedes hagan la prueba, estiren su o hagan una dorsiflexión forzada de su pie
y van a sentir que se estira su músculo o su tendón calcáneo, ¿no? ¿Ya? Y es por ese motivo también que el arco del pie se mantiene siempre como un arco, ¿no? Justamente, incluso por más de que pongamos una estructura pesada sobre tal, ¿no? O sea, ayuda a mantener esa tensión ahí, la ponerosis plantar. ¿Ya? Por eso la ponerosis plantar es un eje, es algo, digamos, es una parte central muy fuerte, ¿no? En la fascia plantar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, una pequeña revisión. Ahí tenemos a nuestros metatarsianos, las falanges proximales, falanges medias, falanges distales, ¿no? Articulación del isfrán, ya saben que es artrodia, articulaciones tarsometatarsianas, condilias, y las interfalángicas, ya saben, todas ellas son trocleares, ¿no? Muy bien, el ligamento plantar corto, ligamento plantar largo, y la aponeurosis plantar. Ligamento transverso profundo metatarsiano, y la vaina de los tendones flexores. Ahí está. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya acá una vez más para que recuerden la articulación medio tarsiana o de Chopard, ¿sí? Que estaría formada por la articulación entre el astrágalo y el escafoides. Este es una enartrosis. Y entre el calcáneo y el cuboides, ¿no? Este es de encaje recíproco. ¿Ok? No se olviden también que la articulación entre el astrágalo y el calcáneo se considera una articulación artrodia, ¿no? O doble artrodia. Entre el astrágalo y el calcáneo, perdón, ¿no? Entre el astrágalo y el calcáneo. ¿Ya? Conocida como subastragalina también, ¿no? Las articulaciones que existen entre los huesecillos, como entre las cuñas o entre la cuña y el cuboides, todas ellas son artrodias, al igual que la tarsometatarsiana. ¿Ya? No se olviden de estas articulaciones en el pie. Preguntas típicas, ojo, pregunta típica, esta de acá. Tipo y género de esta articulación, la del lado derecho. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Nadie se anima? A ver, Jimena. Sí, mm, creo que es la articulación tarso-metatarsiana. No, mira, es una articulación redondeada en un dedo del pie. Redondeada. A ver, Hillary. Doctores, tipo sinovial, género condilia. Muy bien, ¿no? Es una articulación condílica. Esta es la metatarso-falángica. ¿Ya? Es una articulación metatarso-falángica. ¿Ya? Y esta sí sería una tarso-metatarsiana, porque es plana o artrodia, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces continuamos con, vamos a ver ahora ya al pie propiamente, ¿ya? Espéreme unos minutitos, por favor. Un par de minutos, por favor.
Muy bien, seguimos entonces. Vamos a ver ahora entonces los músculos que producen los movimientos en los dedos. No se olviden que hasta ahora ya hemos visto los músculos que producen el movimiento de los dedos del pie desde la pierna, ¿no? O sea, los músculos extensores largos y flexores largos también, ¿no? En el caso de los extensores, ya hemos visto a los que vienen en el compartimento anterior, que son el extensor largo de los dedos, el extensor largo del hallux, el tibial anterior. Ya con esos no creo que haya problemas, ya los hemos revisado. Vamos a hablar un poquito más acerca de este músculo que aparece por acá, que aparece detrás o debajo de los tendones flexores, perdón, extensores, ¿no? Que es este de acá, es el músculo pedio, ¿no? O extensor corto, que está señalándose acá, estaría por debajo de los tendones del extensor largo de los dedos, ¿no? Entonces, el del extensor corto de los dedos hay un, perdón, hay un pequeño fascículo que va a salir de él, mírenlo acá, que se dirige solo al dedo gordo, ¿no? Ese es el extensor corto del dedo gordo, ¿ya? Mientras que tiene otras tres bandeletas que se dirigen a los siguientes tres dedos, ¿ya? Entonces, el extensor corto de los dedos se originaría acá. ¿Dónde es esto? Esto es la parte anterior del hueso calcáneo, ¿ya? Y sus tendones extensores se van a unir a los extensores largos, ¿ya? Se van a unir a los extensores largos. Entonces, la acción de los músculos o del músculo extensor corto de los dedos va a ser la misma acción que la de los tendones de los extensores largos, excepto que el extensor corto no produce la dorsiflexión del tobillo, lo cual sí habíamos dicho que hacía el extensor largo de los dedos, ¿no? Que no solamente las articulaciones interfalángicas, sino también producía la dorsiflexión, ¿ya? Ahora, la pregunta es, ¿quién inerva al músculo pedio o extensor corto de los dedos? ¿Quién me lo dice? A ver, Vilches. El fibular, la fíbula profunda. El nervio fibular profundo, ¿no es cierto? El nervio fibular profundo. El nervio fibular profundo inerva tanto al músculo extensor corto de los dedos como al extensor corto del hallux. Muy bien. Muy bien. Entonces, ahí está en un esquema, en una visión esquemática, al músculo pedio, ¿no? O extensor corto de los dedos, ¿ya? Y ya saben que de él sale un fascículo para el primer dedo y después están otros tres fascículos pequeños. Estos son los músculos, es un esquema para que vean a los músculos interóseos, que los vamos a ver ahorita en un video también. Los músculos interóseos van a ser 7 músculos interóseos, ¿no es cierto? 3 plantares y 4 dorsales, ¿ya? Vamos a hablar de ellos un momento. Muy bien, entonces, continuando con los músculos del pie, ahora sí, vamos a ver a los musculitos que están en el mismo pie, propios del mismo pie, ¿no? Son grupos musculares de básicamente músculos flexores cortos. Hay numerosos y pequeños músculos en la planta, ¿no? Ahora, en realidad, la complejidad de estos músculos nos recuerda siempre que el pie del ser humano ha evolucionado a partir de un pie que tenía otras funciones, aparte de caminar. O sea, hace millones de años, nuestros antepasados, o los que iban en esta misma línea, ¿no? Como el Neandertal, el Australopithecus, el Homo sapiens, no el Homo sapiens sapiens, eh, usaban sus pies no solamente para caminar, sino también para prensar algunas cosas, por ejemplo, para coger algunas cosas, ¿no?
Ahora son muy pocas las personas que tienen esa habilidad de poder coger algo, ¿no? Coger un lápiz o coger una taza con los pies, ¿no? Entonces toda esa cantidad de músculos pequeñitos que tenemos en la planta servían para eso. Por eso que ahora son prácticamente rudimentarios o vestigiales, prácticamente no tienen mucha función en el ser humano actual, ¿no? Bueno, al menos en la gran mayoría de seres humanos. Muy bien, entonces son casi vestigios, ¿no? Bien, entonces vamos a ver estos músculos plantares que están dispuestos, ya ustedes saben, en 4 grupos, ¿sí? Vamos a ver lo más profundo, que son los músculos interóseos. Ya luego vamos a ver los músculos cortos que ocupan la parte media del pie, luego los músculos cortos del dedo gordo del pie y finalmente los del quinto dedo. Entonces acá tenemos a los interóseos, ¿ya? Son los músculos interóseos. Entonces los músculos interóseos son 7, ya saben, 2 para cada uno de los 3 dedos del medio y uno para el quinto dedo del pie, ¿ya? Entonces, visto de otra manera, ¿no? Como les digo, son 3 interóseos plantares y 4 interóseos dorsales, ¿ya? No se hagan bolas, que ya saben que los interóseos plantares son unipeniformes y los dorsales son bipeniformes, ¿no es cierto? Entonces ahí está, ¿ya? Ahí están los interóseos plantares. Y más, un poquito más profundos, proyectaríamos los dorsales, ¿no? Entonces miren, los interóseos, los músculos interóseos van a surgir de la diáfisis de los metatarsianos, ¿ya? Y se insertan en la base de las falanges proximales, ¿ya? Entonces, estos músculos interóseos, ¿qué función van a tener? Van a flexionar los dedos de los pies en la articulación metatarsofalángica, ¿ya? ¿Quién inerva a los músculos interóseos? ¿Quién opina? ¿Quién quiere decir algo? A ver, Pamela. Los inerva el nervio plantar lateral. Plantar lateral. ¿Rama de quién el plantar lateral? Eh, el nervio plantar. A ver, Hilary, ayúdale a tu compañera. Del nervio tibial. Del nervio tibial, ¿no es cierto? Muy bien. Ok, entonces así es. Músculos interóseos, todos los músculos interóseos son inervados por el nervio plantar lateral, no se olvide. Entonces ahí están los músculos interóseos, ahí está su función de los músculos interóseos. Bien. Y bueno, acá, esto de acá es para hacer ver ahora a la zona del grupo medio de los músculos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos están estrechamente relacionados con estos tendones. Es el tendón del flexor largo de los dedos, ¿no? Y está el tendón del flexor largo del hallux. Entonces el grupo medio de músculos va a estar formado por pequeños músculos que van a estar en relación con este tendón, que ahí se han agregado, miren, que son los musculitos estos, semejante a lo que ocurre en la mano, que son los lumbricales. Están los lumbricales, el otro sería el músculo cuadrado plantar, ¿ya? Y se agrega el músculo flexor corto de los dedos, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver cada uno de ellos. En primer lugar tenemos a los músculos lumbricales. Miren los 4 músculos lumbricales que tenemos ahí. Los músculos lumbricales van a estar siempre relacionados con el tendón del flexor largo de los dedos. No se olviden de eso. Ahora, los músculos lumbricales van a tener una inervación bastante particular. ¿Cómo es la inervación de los músculos lumbricales? ¿Quién lo dice? A ver, Gaby. No estoy segura, doctor. A ver, nervio plantar Ya. y nervio plantar lateral. Ok, está bien, son esos 2 nervios, muy bien. Pero dime, de los 4 músculos lumbricales, ¿cuál es inervado por el plantar medial y cuál es por el plantar lateral? El primer lumbrical por el nervio plantar Ya. medial
Y Muy del 2 bien, al 4 el nervio plantar lateral. muy bien, así es, ¿no es cierto? Entonces el primero, el primer músculo lumbrical, primero, porque acá está el primer dedo, ¿no? Primer dedo, primer lumbrical, segundo, tercero y cuarto, ¿no es cierto? Primero inervado por el plantar medial y el resto por el plantar lateral, por el nervio plantar lateral, ¿ya? Muy bien, entonces ahí tenemos nuestros músculos lumbricales. No se olviden de su inervación y bueno, su función es muy pues rudimentaria en el pie, obviamente, ¿no? Sirven con otros, o sea, colaboran con otros músculos, pero en general también lo que harían es flexionar la articulación metatarsofalángica y colaborar con extender las interfalángicas, ¿no? El otro músculo es este de acá atrás, ese que es el flexor accesorio o también cuadrado plantar o también si quieren le llaman cuadrado carnoso de Silvio, bueno. Entonces este músculo cuadrado plantar, miren, va a surgir por dos cabezas desde acá, desde estas zonas del calcáneo. Se van a dar cuenta que en el calcáneo se originan varios de estos músculos y eso también siempre es pregunta de examen. ¿Ya? Porque les ponen de los siguientes músculos, ¿cuál no se inserta o no nace, no se origina en el calcáneo? ¿No? Entonces, hagan su lista, vayan haciendo con sus cuadritos, cuáles son los músculos que se insertan en el calcáneo. En el pie son varios, vamos a verlos ahora. Entonces, ahí está el origen del cuadrado plantar, ¿ya? Como vienen desde aquí y desde aquí, ¿no? ¿Ya? En el calcáneo. Y el flexor accesorio que se va a insertar en la cara profunda del tendón del flexor largo. Ahí está, miren, se tracciona al tendón del flexor largo de los dedos, que lo vean ahí. Entonces, el flexor accesorio o cuadrado plantar asistiría en la flexión de los dedos del pie. ¿Ok? Muy bien, ahí está. ¿Quién lo inerva el flexor accesorio o el cuadrado plantar? El nervio plantar lateral. ¿Ya? Nervio plantar lateral, no se olvide. Muy bien. Y ahora agregamos S2, S3, claro, ya esos son sus raíces, ¿no? Muy bien. Entonces ahora agregamos en escena al flexor corto de los dedos. Miren, el flexor corto de los dedos. Entonces el flexor corto de los dedos nacería acá también. Mírenlo, el flexor corto de los dedos nace en el calcáneo también, ¿ven? ¿Ya? Y el flexor corto de los dedos se va a dividir hacia adelante para formar 4 tendones. Entonces cada uno de estos entra en una vaina tendinosa junto con un tendón del flexor largo de los dedos. ¿Se dan cuenta? Algo muy semejante a lo que ocurría en la mano, ¿no? Entonces miren cómo dentro de la vaina del tendón, que ahí se ha retirado, el tendón corto se divide en dos mitades. O sea, el tendón corto es como si fuera el flexor superficial, ¿no? Y el tendón del flexor largo es como si fuera el flexor profundo, ¿no? O sea, haciendo un símil en la mano. Entonces, se divide en dos mitades que rodean al tendón del flexor largo. ¿Ya? Entonces el flexor corto de los dedos se insertaría en la base de las falanges medias. Ahí está. Y el flexor corto de los dedos ayudaría en la producción de la flexión de la articulación interfalángica, ojo, la interfalángica proximal y la metatarsofalángica también. ¿Ya? Y finalmente ubicado más superficial al flexor corto es la aponeurosis plantar, ¿no? Que ya la hemos estudiado, ya la hemos observado a la aponeurosis plantar. Muy bien. Ahí está. Ahí está la aponeurosis plantar. Muy bien, entonces hemos visto los músculos de la zona del medio pie. Vamos a ver ahora a los del primer dedo y del quinto dedo. ¿Ya? Los flexores cortos del dedo gordo y del quinto dedo. ¿Ya? Entonces, eh, ahí tenemos al grupo medio de los músculos que ya los hemos visto. ¿Ya? Y ahora sí aparecen estos músculos del primer dedo, ¿no? Entonces los músculos del dedo gordo del pie serían en primer lugar el flexor corto del dedo gordo, que tiene dos cabezas, el otro es el aductor y el otro es el abductor. ¿Ya? Vamos a verlos en ese orden. Entonces en primer lugar tenemos al flexor corto del dedo gordo que tiene dos cabezas, ahí están sus dos cabezas, que surgen aquí y ahí, ¿no? En los huesos cuboides, en el cuboides y en el tercer cuneiforme. ¿Ya?
Ahí está el tercer cuneiforme. Ok, entonces el flexor corto va a terminar a través de dos tendones que ahí se está señalando, que se insertan en los huesos sesamoideos. ¿Ya? Por eso le decía la importancia de los sesamoideos. Miren, se inserta en el sesamoideo medial y lateral, ¿no? Y luego en la base de la falange proximal del dedo gordo también. Ok, entonces el tendón del flexor largo del dedo gordo, que ahí se añade, ahí está, se ubica, ahí está, miren, ahí está el tendón del flexor largo, ¿no? Entonces el tendón del flexor largo se ubica entre las dos cabezas del flexor corto del dedo gordo, ¿ya? Ahí está. Entonces ahí está, ahí se muestra el aductor, ahí, perdón, está el flexor, ¿ya? Y acá se ha agregado, ahora sí, el aductor. El aductor tiene dos cabezas también, el aductor del dedo gordo. Una cabeza oblicua y otra cabeza transversa, ¿ya? Entonces la cabeza oblicua va a surgir en, ahorita vamos a ver su origen, miren, cabeza oblicua, cabeza transversa, aductor del dedo gordo. Entonces miren, la cabeza oblicua surge en la base de los tres metatarsianos medios, ¿ya? La base de los tres metatarsianos del medio, ¿no? O sea, del segundo, tercero y cuarto, ¿ya? Mientras que la cabeza transversal va a emerger en el ligamento metatarsiano transverso profundo. ¿Se acuerdan cuando vimos en un video a ese ligamento, ¿no? El ligamento metatarsiano transverso profundo. Ya ahí se origina la cabeza transversal del aductor del primer dedo, del aductor del dedo gordo, ¿ya? Entonces estas dos cabezas del aductor van a converger. Miren cómo viene una acá, otra acá, ¿no? Entonces van a converger con la cabeza medial del flexor corto del dedo gordo y comparten su inserción ahí en el hueso sesamoideo medial sobre la base de la falange proximal también. ¿Ok? Muy bien. ¿Quién nos faltaría? Ah, ojo. El aductor del dedo gordo sería inervado por ¿quién? ¿Quién me lo dice? El músculo aductor del dedo gordo, ¿quién lo inerva? Vamos, alguien. A ver, Velasco. Sería el nervio plantar lateral. El nervio plantar lateral. Y si quisiéramos ser más específicos, el... ¿qué pasó? Ah, bueno. Si quisiéramos ser más específicos, el ramo profundo, ¿no? El ramo profundo del plantar lateral. ¿Ya? Mientras que el flexor corto del primer dedo es inervado por el nervio plantar medial. Muy bien, entonces ahora traemos en escena a este músculo de acá, que es el abductor de la luz, ¿no? Ahí está el abductor del dedo gordo, que es el más medial de todos estos músculos. Ya, miren, nuevamente nace acá, en el lado medial del calcáneo, otro músculo que nace en el calcáneo. ¿Ya? Y su tendón, el tendón del abductor del dedo gordo, emerge junto con la parte medial del flexor corto del dedo gordo y se inserta en el hueso sesamoideo medial, sobre la base de la falange proximal también. ¿Ok? Entonces la principal acción de estos tres músculos cortos que hemos hablado, o sea, del abductor, el aductor y el flexor corto del hallux, serían la de producir la flexión de la articulación metatarsofalángica, la primera, ¿ya? Pero también miren cómo el aductor y el abductor, ¿no? Miren cómo el aductor y abductor del dedo gordo producen la aducción y la abducción, ¿eh? Respectivamente, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Finalmente, quinto dedo. ¿Quién inerva el abductor del primer dedo? El plantar medial, ¿no? El nervio plantar medial. Eso no está nada complicado. Y finalmente, el quinto dedo. ¿Ya? En el quinto dedo tenemos solo dos músculos, el flexor corto y un abductor, ¿ya? Entonces, el flexor corto, ahí está el flexor corto del quinto dedo, es un músculo interóseo periférico también, no es como si fuera un interóseo periférico, ¿ya? Y ahí aparece el abductor del quinto dedo. Entonces, miren cómo el abductor nace acá, en el calcáneo. Bien atrás nace el abductor del quinto, ¿ya? Y se inserta acá en la falange proximal del quinto dedo, ¿no? En la parte lateral de la falange proximal. ¿Quién inerva el abductor del quinto dedo y el flexor del quinto dedo?
A ver, Gaby. Muy Digamos bien, que así es, ¿no es cierto? Claro, claro que sí. El nervio plantar lateral. Muy bien, listo. Entonces esos han sido los músculos de los músculos cortos del pie. Vamos a hacer una pequeña revisión. Ahí están los músculos plantares cortos. Entonces este de acá es el tendón del flexor largo del primer dedo, ¿no? De la luz, ¿ya? Para poder ubicarnos. Entonces el flexor largo del dedo gordo, ahí está. Está por debajo del abductor del dedo gordo, ¿no? Ahí está el flexor largo, ahí está el tendón del flexor largo de los dedos, que entra en el pie junto con el flexor largo del dedo gordo. Entonces los tendones del flexor largo de los dedos tapan al aductor, ¿ya? Ahí han puesto en escena los lumbricales al flexor accesorio y el más superficial, el flexor corto de los dedos, ¿no? Se agrega en escena la aponeurosis plantar, que ya la hemos visto, ¿ya? La parte medial, la fascia plantar tiene su parte medial y lateral, ¿no? Cubriendo los abductores. Este es el abductor del dedo gordo, ¿ya? Y este es el abductor del quinto dedo, ¿no? Y eso de ahí contribuye con el arco plantar lateral también, ojo. Ya de donde está yendo la aponeurosis plantar lateral, ¿no? Es muy interesante el pie, es bastante complejo, pero es muy interesante. Bien, una pequeña revisión acerca de todos los musculitos estos que hemos visto. Bien, ahí tenemos entonces el extensor largo de los dedos. Ahí está el extensor largo del hallux, el extensor corto de los dedos y el extensor corto del hallux. Los flexores largos de los dedos, flexor largo del hallux. Entre ambos estaría el tibial posterior, ¿no? Esa es la zona de los interóseos. Ahí están los lumbricales. Cuadrado plantar. Flexor corto de los dedos. Abductor del hallux. Flexor corto del hallux. Aductor del hallux. Ese sería el abductor del quinto. Y ese sería el flexor corto del quinto dedo, ¿no? O flexor del quinto, porque no hay un flexor largo, ¿no? Muy bien. Muy bien, ahí está de manera esquemática, ¿no? Ahí está el plano más superficial, el flexor corto y los abductores, tanto el primero y el segundo. A ver, bien facilito, ¿no? Este de acá, esto de acá, ¿este cuál es? ¿Quién me lo dice? ¿Quién lo ubica? Vamos, Vilches. Abductor del quinto dedo. Muy bien, ¿quién lo inerva? Ya. Ahora sí. Nervio plantar medial. Hoy, si es el quinto dedo, ¿cómo va a ser el medial? Lateral, Quinto dedo lateral, lo tienes lateral. afuera, claro, pues el quinto dedo lo tienes afuera, ¿no? Si es lateral, el nervio plantar lateral, ¿ya? Entonces ahí está, ¿no? El abductor del quinto, el abductor del primero, y este sería el flexor, este sería la aponeurosis plantar, en realidad, ¿ya? Esta es la aponeurosis plantar. Y este sería el flexor corto de los dedos, ¿ya? No se pierdan. Está el cuadrado plantar, ¿ya? Ahí están los lumbricales.
Bien. La capa más profunda, ¿no? El aductor con sus dos cabezas, el flexor corto con sus dos cabezas. ¿Ya? Arteria, no se olviden que la arteria más gruesa en la planta es la plantar lateral. ¿Ya? La arteria plantar lateral, no se olviden de eso. Muy bien, seguimos entonces. Vamos a hacer una revisión. Ahora vamos a ver acerca de las arterias, las venas y los nervios en el pie. ¿Ya? Entonces ahí tenemos como los vasos tibiales anteriores, están las venas y la arteria tibial anterior, ¿no? La arteria con sus venas satélites, están pasando por detrás del retináculo extensor. Y después de eso, miren la arteria tibial anterior, pasa el borde inferior de los dos malleolos, ¿no? Y deja de llamarse tibial anterior para llamarse arteria pedia, ¿no? Esta arteria pedia pasa por lo que se conoce como el canal del pulso pedio, ¿no? El canal del pulso pedio, ¿no? El canal del pulso pedio estaría entre el tendón del extensor largo del hallux y el extensor de los dedos, en el primer espacio interóseo, ¿ya? La arteria pedia o arteria dorsal del pie, ¿ya? Esa arteria pedia, después, la arteria pedia puede dar arterias tarsianas laterales hacia afuera, ¿no? Y va a penetrar el primer espacio interóseo para después formar el arco plantar profundo, ¿ya? Antes de penetrar ese primer espacio interóseo es que da la arteria interósea dorsal del primer espacio, ¿no? ¿Ok? Y hacia afuera las metatarsianas dorsales. ¿Ok? Mientras que para la planta tenemos a la arteria tibial posterior, que ya saben pasa el retináculo de los flexores, y esa arteria tibial posterior empieza a llamarse arterias plantares, ¿no? La plantar medial y la plantar lateral. Entonces ahí miren, la arteria plantar medial es bien delgada, la arteria plantar lateral es más gruesa. Para poder ver a estas arterias se ha tenido que retirar al abductor del primer dedo, ¿no? Para poder verlo. Ya miren cómo la arteria plantar lateral es mucho más gruesa, ojo, que la plantar medial. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Esa está cubierta normalmente del abductor del primer dedo que ahí se ha retirado, ¿no? Entonces la arteria plantar lateral va a estar en relación también con el flexor corto de los dedos, ahí está, y a la altura de la base, bueno, más adelante, ¿no? A la altura de la base del quinto metatarsiano, gira para formar el arco plantar profundo, ya que eso ya lo habrán visto en teoría, acá solo se les está mostrando el recorrido de la arteria, ¿no? Acá esta arteria, la plantar lateral, se acaban anastomosando con la arteria que había penetrado el primer espacio interóseo, ¿no? Que fue de la arteria pedia. ¿Ok? Muy bien. Y con respecto a la inervación en el pie, ¿cómo viene la inervación en el pie? Interesante, miren. La inervación en el pie va a estar a cargo de los nervios plantares, también del nervio sural, del nervio safeno, finalmente los nervios calcáneos, ¿no? Entonces, miren, acá tenemos al nervio fibular superficial, ¿ya? Que pasa por delante de la parte lateral del tobillo y va a dar origen a varios ramos. Estos ramos se abren, ojo fibular superficial, ¿ah? ¿Ya? Y van a darle sensibilidad a esta área del dorso del pie, ¿ya? Ahí está. Mientras que el nervio fibular profundo va a entrar en el pie junto con la arteria dorsal del pie. ¿Ya? Va a desprender un ramo motor, como hemos visto, para el músculo extensor corto de los dedos, y va a seguir hacia la parte distal como un nervio sensorial, ¿ya? Para dar este ramito sensorial para esta zona, para esta área entre los dedos gordo y segundo dedo, ¿ya? Ahí están los nervios fibular superficial y profundo. ¿Ok? Ahora los nervios plantares, nervio plantar medial y lateral, miren. El nervio plantar medial, miren, va a dar origen a los nervios digitales plantares comunes,
Estos van a discurrir entre las cabezas de los metatarsianos y luego se van a subdividir en nervios digitales plantares. Entonces el nervio plantar medial va a inervar sensitivamente, ahorita lo vemos, nervio plantar medial, ojo, estos filetes, ¿no? Estos filetes, nervios digitales plantares, esos son, ¿no? Entonces el nervio plantar medial inervaría la parte inferior del dedo gordo del pie, también del segundo, tercero y la mitad del cuarto dedo. Nervio plantar medial, ahí está, ¿ya? Entonces inerva a la parte inferior del dedo gordo del pie, segundo, tercero y la mitad del cuarto dedo de los pies, ¿ya? Y la cara medial de la planta también, claro, ¿no? Plantar medial, ahí está, miren, el territorio sensitivo del plantar medial. ¿Y cómo es la historia con el plantar lateral? Miren cómo pasa justo frente a la arteria plantar lateral, ¿no? ¿Ya? Ahí, acá se ha retirado el flexor corto de los dedos para poder verlo. Entonces el nervio plantar lateral va a dar ramos motores para, ya saben, el flexor accesorio, el abductor del quinto dedo, ¿no? Y va a continuar su recorrido dividiéndose en un ramo profundo que es para que inerve a los interóseos, ¿ya? Y también aquí más al aductor, ahí está, el aductor del primer dedo, ¿ya? Y va a dar otra rama superficial que es para inervar al flexor corto del quinto dedo, y esa es la que le da la sensibilidad a la parte lateral de la planta del pie, ¿ya? También obviamente al quinto dedo y a la mitad del cuarto dedo, ¿ya? Muy bien. Muy bien, ahora aparece el nervio sural. El nervio sural, por si no lo recuerdan, el nervio sural es ese que se forma de la unión de la rama sural medial que viene del nervio tibial y la rama sural lateral que viene del nervio peroneo común, ¿no? Del fibular común. De ahí es que viene el nervio sural, de estas dos ramas que se juntan, ¿no? Entonces, el nervio sural va a descender por la cara lateral del tobillo. Miren, desciende por la cara lateral del tobillo por detrás del malleolo lateral, ¿ya? Y el nervio sural le daría inervación a esta región lateral del pie, ¿ya? Y el malleolo lateral, ¿no? Y por el lado medial tenemos al nervio safeno. ¿Se acuerdan del nervio safeno que pasaba por el canal de los aductores, pero no penetraba el hiato aductor? Entonces el nervio sural desciende, perdón, safeno es un ramo del nervio femoral, ¿no? Entonces emerge por la rodilla, ¿ya? Por debajo de la inserción artorio, ¿ok? Y va a descender por el lado medial de la pierna para dar finalmente sensibilidad a esta área de la cara medial de del pie y del tobillo, ¿ya? Finalmente, ¿qué nos queda? Nos queda esta zona, o sea, la zona del talón. La zona del talón va a estar inervada por los nervios calcáneos, ¿ya? Que son ramas del nervio tibial, ¿ya? Van a estar desprendiéndose por el retináculo flexor, ¿ya? Por el mismo retináculo flexor cuando pasa el nervio tibial. ¿Ok? Nervios calcáneos. Muy bien. Muy bien, entonces revisamos brevemente estos vasos y estos nervios, ¿no? Ahí está la vena safena mayor, la vena safena menor. Ahí está la arteria pedia, la arteria plantar lateral y la plantar medial. Nervio fibular superficial, nervio safeno, la arteria pedia, perdón, el nervio plantar medial, nervio plantar lateral. Listo. Muy bien. Unas palabritas para terminar con el pie acerca de la piel del pie. Me parece importante que reconozcan sus características. Miren,
como en el dorso del pie, la piel es bien delgada y móvil, ¿no? Eso le da bastante movilidad a nuestro dorso del pie. Pero obviamente en la cara plantar es distinto, es notablemente engrosada, sobre todo en áreas donde se soporta el peso, como en la zona calcánea. Ahí hay bastante grasa incluso, ¿no? En la planta del pie y sobre todo en el talón, ¿ya? Ahora miren, la piel de la planta está anclada a los tejidos más profundos mediante varios filamentos de tejido fibroso, fuertes, firmes. Entonces estos filamentos incluso vienen desde el hueso y la aponeurosis plantar, ¿no? Y van a través de la grasa hacia la zona del hipodermis. Y eso es lo que hace que la piel se mantenga firme y sostenga el peso cuando caminamos, ¿no? Cuando estamos en bipedestación. El engrosamiento de la piel en la planta, sobre todo, eso se le conoce como hiperkeratosis, ¿ok? Es una hiperkeratosis. Es lo que comúnmente le conocemos como callos, ¿no? Las callosidades. Muy bien. Ahí está entonces. Muy bien. Muy bien, ahí está una arteria plantar lateral, plantar medial. Ya saben que la plantar lateral es la más gruesa, ¿ya? Ahí tenemos el tendón del flexor largo de los dedos, ¿ya? Este sería el cuadrado plantar. Ya esto lo han visto en teoría seguramente, los arcos tales y plantares profundos y superficial. Y listo. Muy bien. ¿Hasta acá alguna pregunta respecto a pie para poder terminar ya con las articulaciones? Muy bien. Entonces vamos a terminar acá con las articulaciones. Ya hemos visto todas las articulaciones en el pie, estudiamos también en la práctica anterior la articulación de la rodilla. Ahora nos faltaba hablar un poquito acerca de la articulación coxofemoral, ¿no? Entonces, solo para recordar un poco, en esta zona, ustedes se acuerdan de estos ligamentos, todo esto es el hueso coxal, ¿cierto? Ahí está el fémur. Y acá está la zona del sacro y los ligamentos que mantenían unidos el sacro hacia el hueso coxal, ¿no? El ligamento sacroespinoso hacia la espina ciática y el sacro tuberoso hacia la tuberosidad isquiática, ¿no? Y estos dos orificios que se formaban, que son los forámenes isquiáticos, ¿no? El foramen isquiático mayor y el foramen isquiático menor. No se olviden de repasar las estructuras que pasan por ella, ¿sí? Y no se olviden que por acá pasaba también el músculo piramidal, ¿no? Entonces formaba otros dos espacios, ¿no? El canal suprapiramidal y el canal infrapiramidal, ¿no? ¿Se acuerdan que por ahí, por el infra, pasa incluso el nervio isquiático, ciático, ¿no? Bien, entonces no se olviden de repasar esas cositas, ¿ah? Bien, entonces el nervio isquiático, ya saben que pasa a través del foramen ciático mayor, ¿no? Y lo otro es el agujero obturado, cubierto de la membrana obturatriz, y por ahí está pasando el, el agujero, perdón, por ahí pasa el van obturatriz, ¿no? Este pequeño orificio que queda libre, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a nuestra articulación coxofemoral propiamente, ¿ya? Ahí sacamos al fémur y vemos a la zona del acetábulo, ¿ya? Ahí está esta amplia superficie en forma de C, ¿ya? Que es como esta semiluna, ¿no? ¿Ya? Esa es en la zona del rodete acetabular, ¿ya? Ahí está la fosa acetabular y alrededor tenemos este rebordero cartílago, que es el rodete acetabular, ¿no? Que le da más profundidad a la zona del acetábulo. Bien. Entonces, y este ligamento importante que es el que va a mantener también unido a la cabeza del fémur al acetábulo, ¿no? No se olviden que la articulación coxofemoral o entre el acetábulo y la cabeza del fémur es una articulación en artrosis, ¿no es cierto? Sí, o esférica, ¿ya? Entonces, ahí tenemos la cabeza del fémur y el ligamento que vimos, ¿no? Este ligamento es bien importante porque a través de este ligamento viene un vasito, ¿no? Pasa una arteria que es rama de la arteria obturatriz,
que también le da irrigación a la articulación coxofemoral. Claro que la mayoría de la irrigación a la articulación coxofemoral es por la arteria circunfleja femoral medial, ¿no? Que da las arterias retinaculares. Bueno, entonces la cápsula de la articulación coxal, coxofemoral, ahorita vamos a verla, ahí está, miren, toda la cápsula está reforzada por varios ligamentos, ¿no? Y ligamentos que llevan su nombre según de dónde vienen y a dónde van. Entonces, todo esto, ¿ven? La clave de la articulación. Entonces, acá, por ejemplo, el más posterior sería el que viene de la zona del isquion al fémur, o sea, ligamento isquiofemoral. El ligamento isquiofemoral. Este acá anterior iría desde la zona del ilion. Recuerden que el coxal está formado de ilion, isquion y pubis, ¿no? Entonces tendríamos acá al ligamento iliofemoral, ¿ya? El más anterior, ¿no? Y más grueso también. Y el otro sería el pubo femoral, ¿no? El pubo femoral. Entonces miren cómo estas fibras de elementos capsulares, de ligamentos capsulares, van a estar tensándose y relajándose según cómo la cadera se mueva, ¿no? Entonces todo eso va a mantener unido desde este reborde, del reborde acetabular, ¿sí? Hasta la parte posterior del cuello del fémur, ¿no? Todo alrededor de eso lo mantiene fijo a nuestra articulación coxofemoral, ¿ya? Sobre la línea intertrocanteria, ¿ok? Solo para que recuerden que los movimientos de la articulación coxofemoral van a ser en 3 ejes, ¿no? Entonces el movimiento hacia adelante es flexión, ¿no? Eso es flexión. Hacia atrás, extensión. Hacia un lado, abducción. Hacia adentro, aducción. No se olviden de repasar qué músculos hacen cada una de estas cosas, ¿ah? Lo otro es la rotación lateral de la cadera, la rotación medial de la cadera. ¿Ya? Entonces, la rotación de la articulación coxofemoral se va a acompañar siempre de un desplazamiento de la cabeza de los trocánter, ¿no? Del trocánter mayor y menor. ¿Ok? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Listo. Esto ya hemos hablado de la innervación sensitiva. Y listo. Muy bien. A ver, ¿cómo estamos con el tiempo? Ya, sí nos da el tiempo. Ya, ingresen a kahoot.it. Ya, el número es 72559440. Dime, Gaby. Doctor, disculpe, mi internet está lento, no puedo ingresar. Se ha quedado girando. Y tampoco puedo Ya, salir de bueno. la... A ver lo que... Si puedes ingresar, bestial, pues vamos a darte unos minutos. De repente saliendo y volviendo a ingresar. Es un problema la conectividad que hay. Es en realidad, todos sufrimos con estas conectividades.
¿Listo? ¿Alguien? Entra a kahoot.it. Entra a kahoot.it y de ahí pones Steam. Desde tu teléfono o desde cualquier computadora. Ahí está. Ah, ya, para que entren más rápido. Ya. Uy, pero lo has escrito mal, ¿ah? Kahoot.it. Termina en t.it. Ahora sí. Ahí está. Ya. Listo. Entonces empezamos. Alguien a la 1, a las 2 y a las 3. Empezamos. Acá están las fijas, ¿ah? Después no se quejen que no han habido fijas, ¿ah? Pucha, empezó Vilche. Paciente con luxación posterior de cadera, o sea, se luxó la cadera. ¿Qué ligamento está desgarrado? Lo acabamos de decir prácticamente, ¿no? Doc, no se ve, no se ve. ¿No se ve para nadie? Mm, Pucha, que sí, creo que era para Vilches nomás. Y yo sí veía en la otra computadora. Este Vilches soy. Ya, nuevamente. Apanado Vilches, ¿eh? Ya, nuevamente ahora, pues. Para Vilches nomás no se veía, se pasaron. A ver, otra vez. Sí, pues no vale. Ya, otra vez. 6653-906. 6653-906. Ha sido un chascarrillo de Vilche, creo. A ver, otra vez vamos a compartir. Ya. Ahí está. Ya, creo que están todos, ¿no? ¿Eran 8 los que habían entrado o 9? No me acuerdo. Ah, no, ahí están ya apareciendo. Ya, ahora sí. De una vez. Ya. Recuerden que es con tiempo. Entonces, alguien se luxó la cadera, ¿ya? Entonces, eso que vieron de cadera, de esos 3 ligamentos, ¿cuál es el ligamento que se puede haber agarrado para que se haya movido la articulación coxofemoral? ¿Qué ligamento? Ligamento posterior, sobre todo, ¿no? Muy bien, el más posterior es el isquiofemoral, ¿no es cierto? El más posterior, muy bien. Ajá. A ver, una persona que tiene debilidad para evertir y hacer la dorsiflexión, ¿qué nervio está dañado? Pregunta fija. Claro que es el fibular común, pues, ¿no es cierto? El fibular común, o sea, tiene incapacidad, va a tener el pie caído, va a tener incapacidad para mover el tibial anterior, para mover también los peroneos o los fibulares largo y corto.
Ya, entonces tiene debilidad para evertir. Como que no vale, sí vale. Se cuelga. Pero mira, estoy dando buen tiempo. Ah, tu internet. A ver, con calma, pues, con calma, Gaby, paciencia. ¿Verdadero o falso? De repente muchos están usando tu internet también, por eso está, pero... A ver, todos los músculos interóseos en el pie son inervados por el plantar lateral. ¿Verdadero o falso? Y bueno, ya para los que se les cuelga el internet, al menos ya les queda la pregunta para que la piensen. Todos los interóseos son inervados por el plantar lateral. Bien, bueno, hay uno por ahí que sigue pensando que no es así, ¿no? Claro que sí, todos son inervados por el plantar lateral. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. Lo que indica la flecha azul, ¿cómo se llama? Está la flecha azul. Vamos a darlo por si acaso. Ahí está la flecha azul, ¿no? Tienen un minuto, así que con calma. Bueno, la gran mayoría está muy bien, ¿no? Era la arteria plantar lateral. Ya, muy bien. Arteria plantar lateral. Y finalmente, lo que indica la flecha azul, tipo y género. Muy bien, la gran mayoría, ¿no? Era una articulación, ya lo habíamos visto, la metatarso-falángica. Todas son condilias. Muy bien. Muy bien, vamos a ver cómo quedó con 4 de 5. Maricielo. ¿Ya? Con 4 de 5 por tiempo, Hillary. Y con 4 de 5 por tiempo también tiene que haber sido entonces Jimena. O sea, todos han contestado la misma cantidad. ¿Quiénes han quedado por ahí? Joel y Pamela. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muchachos. Los otros mal portadores, más sí, pues. No, comprendo que habrán tenido problemas de conexión. Eso espero, pero ya eso se ve, eso yo lo veo en un reporte final, ahí qué tanto se pueden haber demorado, si han tenido problemas de conexión. Es lo bueno de este programa que bota todas esas estadísticas. Muy bien, muchachos, entonces, no habiendo más preguntas, no se olviden que tienen sus postes a las 5 y a las 5:15 tienen otro test de su seminario. ¿Ya? Así que sigan estudiando mucho.